Muy buenas tardes a todos, soy el doctor Iglesias, soy becado de Imagenología de segundo año de la Universidad de Antofagasta y el día de hoy vamos a abordar la temática de malformaciones vasculares enfocado principalmente en un par de casos clínicos. A modo introductorio podemos decir que las malformaciones vasculares son un grupo heterogéneo de patologías, no solamente una, que van a presentar alteraciones tanto vasculares, capilares como venosas dependiendo del tipo de malformación a la cual nos estemos enfrentando. Corresponde a las malformaciones del desarrollo, tanto malformación arteriovenosa, los cavernomas, las anomalias del desarrollo venoso o angiomas venosos que le llaman, y las telangiectasias capilares. Cada una de ellas con diferentes características que nosotros podemos hacer una aproximación diagnóstica de acuerdo a los hallazgos por imágenes que podamos encontrar. El primer caso clínico que les quiero presentar corresponde a un paciente varón de mediana edad que consulta por tinnitus intermitente izquierdo. En la angiotomografía de corte axial podemos observar en la primera imagen un aumento de calibre de la arteria cerebral media respecto a su contralateral, indicado por las flechas naranjas, la que se encuentra alimentando a un conglomerado vascular parieto-temporal en forma de ovillo ipsilateral. En la imagen del centro, que corresponde a un corte un poco más superior, podemos observar una vena dilatada que se encuentra drenando la lesión. En la tercera imagen, por último, se observa una arteria cerebral posterior agrandada, representada por la flecha azul, con probable contribución a través de las arterias coroides laterales posteriores. Se puede ver también pequeñas ramas que se extienden desde el plexo coroideo hasta el nido. Los hallazgos descritos son típicos de una malformación arteriovenosa. ¿Y qué podemos decir respecto a las malformaciones arteriovenosas? Bueno, consisten en comunicaciones entre el sistema arterial y el sistema venoso sin que medie entre ambos un lecho capilar atenuador de la presión arterial. Producto de esto se van a producir desbalances en el flujo y estas lesiones se van a clasificar como lesiones de alto flujo. Esto quiere decir que existe mayor riesgo de sangrado intralesional y también el desarrollo secundario de aneurismas adyacentes. Para poder plantear el diagnóstico de malformación arteriovenosa debemos tener tres componentes. El primero es la arteria nutricia, el segundo es el nido, que es la zona de transición entre vena y arteria, y la tercera que es la vena de drenaje. Tiene una localización típicamente supratentorial en torno al 85% y se van a caracterizar también por ser lesiones más frecuentemente observadas en las zonas superficiales en torno a los 2 tercios y profunda en torno a 1 tercio. Producto de este desbalance de flujo también tiene y mayor riesgo de sangrado que va a ser en torno al 2 al 5% anual. Para estimar si es que una lesión o una malformación arteriovenosa es de carácter quirúrgico o no, se ha planteado la escala de Spretzen-Martin que va dando puntaje de acuerdo a ciertas características de la lesión para definir si es que es operable o no. Tenemos que el tamaño nos va a dar puntaje si es que es hasta 3 centímetros, de 3 a 6, más de 6. La localización, si es que son zonas elocuentes o no, y que lo que entendemos por zonas elocuentes son áreas cerebrales de funciones ejecutivas críticas, por ejemplo, la corteza del lenguaje, visual, sensoromotor, ¿ya? Cápsula interna, por ejemplo, que van a hacer que si es que se dañan esas zonas va a haber un daño muy importante, ¿ya? Y el tercer ítem que sirve para poder graduar la clasificación es si es que hay drenaje profundo o no, y que eso va a dar un punto, ¿ya? En conjunto todo esto va a dar un puntaje del 1 al 5, que eso van a ser los 5 grados, y que va a definir qué tan operable es esta malformación arteriovenosa. En este estudio por angiografía podemos ver una lesión típica de malformación arteriovenosa a nivel parietal derecho, dependiente de la arteria cerebral media. Aquí podemos identificar los tres componentes típicos necesarios para poder plantear el diagnóstico, que son la arteria nutricia, expresada por el número 1, el nidus, expresado por el número 2, y la vena de drenaje dilatada en el número 3. Entonces, como
como gran concepto que tenemos que tener grabado aquí, que para poder plantear el diagnóstico de malformaciones arteriovenosas tenemos que tener como mínimo estos tres componentes. Entonces, a la hora de poder emitir un informe acerca de una malformación arteriovenosa, tenemos que considerar varios puntos que son críticos que nosotros tenemos que necesariamente describir. Uno de ellos es la localización, ya por lo que les comenté recientemente de que las áreas elocuentes y no elocuentes son importantes, las aferencias, que eso tiene una relevancia para plantear el probable abordaje quirúrgico, las venas de drenaje si son superficiales o profundas, que eso también va a dar puntaje en la escala de Spencer, si es que existe hemorragia reciente, que es el mayor riesgo que poseen las malformaciones arteriovenosas, y la formación de aneurismas, que como les comenté es una lesión que se ve frecuentemente asociada por precisamente este desbalance entre el flujo arterial normal de la lesión. ¿Ya? En esta imagen que tenemos a nuestra derecha vemos una geografía convencional que muestra un nido de vasos en el lóbulo frontal derecho, ¿ya? Que se encuentra alimentado por la arteria cerebral tanto media como anterior y un drenaje venoso superficial a través del seno sagital superior. El segundo caso que les quiero mostrar se trata de una paciente de sexo femenino de alrededor de 30 años que ingresa al servicio de urgencias por convulsión. En la tomografía, que no se muestra, se observa una lesión yuxtacortical de ubicación parietotemporal izquierda con algunas calcificaciones. Se le realiza una resonancia magnética donde se confirma la presencia de una lesión nodular parietotemporal izquierda con un aspecto de roseta de maíz y con la presencia de un anillo de marcada hipointensidad que rodea la lesión, así como una presencia de artefacto de florecimiento en las secuencias de susceptibilidad magnética. Los hallazgos compatibles son altamente sugerentes de un cavernoma. El angioma cavernoso es otra malformación, corresponde a la presencia de vasos de estirpe capilar venosa con aspecto de cavernas a la histología. Puede ocurrir en cualquier parte del sistema nervioso central, pero es más común que se ubique en regiones supratentoriales. Puede haber hemorragia en distintas fases de degradación con señal mixta en secuencias T2 en su región central y la presencia de un anillo completo de baja intensidad en su periferia, muy típico de este tipo de lesiones, y esta morfología se le ha llamado la morfología lobulada con apariencia de popcorn o palomitas o rosetas de maíz, que puede ser de tamaño variable. Esto también se puede asociar a la presencia de una anomalía del desarrollo venoso o un angioma venoso adyacente. Entonces, en resumen, plantear angioma cavernoso cuando existe la presencia de una imagen nodular con una hiperintensidad central en forma de roseta de maíz que se encuentra rodeada por un anillo completo de hipointensidad en secuencias T2 y con artefacto de susceptibilidad en secuencias ecogradiente. El siguiente caso se trata de un paciente varón de 65 años que consulta por cefalea y focalidad derecha. Se realiza el estudio de imagen inicial con una tomografía sin contraste que evidencia un hematoma intraparenquimatoso de ubicación temporoparietal izquierdo, de aspecto reciente, con una imagen hipodensa en su interior de etiología no precisada. Se realiza el estudio contrastado que evidencia que la imagen hipodensa observada en fase simple se trata de una estructura vascular cortical dilatada que probablemente sangró y causó la hemorragia. El estudio nos revela también la presencia de una imagen de aspecto vascular sacular muy cercano al trayecto M1 de la arteria cerebral media derecha, así como múltiples dilataciones vasculares de todo el territorio cortical izquierdo, con un área de mayor refuerzo de la vasculatura adyacente al seno sigmoideo izquierdo. En otros cortes observamos que el área cortical de mayor refuerzo de la vasculatura recibe aferencias de las ramas musculares de ambas arterias carótidas externas y ambas arterias vertebrales, así como también una pequeña aferencia proveniente del segmento cavernoso de la arteria carótida interna, que discurre sobre el tentorio y que la podemos ver en la primera imagen de la izquierda, que corresponde a la arteria
o arteria de Bernasconi, la cual es una pequeña rama del tronco meningo-hipoficiario que en la mayoría de los casos no se logra visualizar en estos estudios dado su pequeño calibre y que su presencia no se indica dilatación. Entonces, en este caso, lo que podemos decir al respecto es, primero, que hay un hematoma intraparenquimatoso causado por una estructura vascular cortical superficial dilatada, al parecer dependiente del territorio venoso. Segundo, observamos una conexión anómala entre el territorio arterial y venoso con un drenaje hacia el seno sigmoideo e importante congestión de la venosa superficial cortical izquierda secundaria. El primer diagnóstico que se planteó en esta situación es una malformación arteriovenosa, lógicamente porque existe una conexión anómala entre el territorio arterial y venoso. Sin embargo, en este caso existe un elemento que nos hace dudar de este diagnóstico, o cuando menos plantear la duda razonable, y es que no se observa la presencia de un nido formal, que sería el famoso ovillo vascular intraparenquimatoso con una arteria nutricia y una vena de drenaje, lo típico que observamos en las malformaciones arteriovenosas, y solamente observamos una pequeña área dural con mayor presencia de vasculatura adyacente al seno venoso, que recibe aferencias de al menos 3 arterias. Llama la atención también que existe una desproporcionada congestión venosa para el tamaño de la supuesta malformación arteriovenosa. Se le decide realizar una resonancia magnética que no aportó mayor información, por lo cual se solicitó una angiografía cerebral. En el estudio angiográfico vemos en una primera instancia la arteria vertebral izquierda en proyección coronal y sagital. Observamos la emergencia de múltiples aferencias anómalas que se dirigen a la lesión, que ya habíamos advertido de la tomografía y que en condiciones normales no debieran existir. En esta imagen también observamos la arteria vertebral derecha en su proyección coronal y sagital y advertimos también la presencia de aferencias que cruzan la línea media y se dirigen a la lesión con una opacificación temprana del territorio venoso contralateral. En este caso observamos la arteria carótida externa derecha coronal y sagital y vemos que también existen estas aferencias que se medializan en dirección a la lesión con la opacificación temprana del territorio venoso. Esta es una proyección lateral de la arteria cerebral media que se observa bastante normal, salvo por esa pequeña proyección vascular que emerge del segmento cavernoso, la cual se dirige hacia posterior justo en dirección a la lesión y que corresponde a la arteria de Bernasconi que ya habíamos advertido en nuestro estudio tomográfico previo. Aquí tenemos la arteria carótida externa izquierda que también emite aferencias hacia la lesión, destacando la participación de la arteria meningia media que va a alimentar a este conglomerado vascular. Cabe señalar que la imagen vascular adyacente al segmento M1 derecho observado en la tomografía correspondía a una dilatación venosa y no a un aneurisma propiamente tal y que era necesario aclarar. Teniendo presente todos estos antecedentes e imágenes, a nuestro diagnóstico presuntivo, considerando la ausencia de nido sería correcto, una fístula arteriovenosa dural. ¿Y qué es una fístula arteriovenosa dural? Bueno, es un conjunto heterogéneo de afecciones que comparten derivaciones arteriovenosas de los vasos durales. Ojo que no es lo mismo que una malformación arteriovenosa. Y se presenta de forma variable, puede debutar con hemorragia y hipertensión y como les mencionaba es una entidad totalmente diferente de la malformación arteriovenosa ya que se considera una enfermedad adquirida por neovascularización inducida por un seno venoso dural previamente trombosado y que típicamente se observa con mayor frecuencia el seno transverso. Otras causas incluyen los traumatismos y las craneotomías previas. A veces pueden ser la primera expresión de una trombofilia, por ejemplo un déficit de proteína C y S,
con una trombosis del seno venoso que pasó inadvertido y que debutan con una fístula arteriovenosa sintomática. Por lo general son irrigados por múltiples alimentadores de arterias que irrigan parte relevante de las meninges y de los vasos regionales del cuero cabelludo, que a menudo dan ramas transóseas. En general, las arterias que vamos a ver comprometidas en las fístulas arteriovenosas van a ser a nivel supratentorial y lateral, ramas de la carótida externa, por ejemplo la arteria meningia media, y la temporal superficial. En la fosa craneal anterior vamos a ver con mayor frecuencia las ramas etmoidales de la arteria oftálmica, que provienen de la carótida interna. A nivel del seno cavernoso vamos a ver con mayor frecuencia ramas de la carótida interna y externa, como por ejemplo el tronco meningohipofisiario, que en este caso se encuentra por ejemplo la arteria de Bernasconi, que vimos en nuestro caso, y la arteria meningia accesoria. Y en la fosa craneal posterior, que van a venir aferencias de las arterias vertebrales y carótida externa, vamos a ver con mayor frecuencia el compromiso de las arterias vertebrales, tanto ramas durales como musculares, y las arterias occipitales y faringias ascendentes. En resumen, entonces, cuando nosotros sospechamos una fístula arteriovenosa dural, bueno, cuando observamos la conexión anómala entre el territorio vascular y venoso, obviamente, pero con la ausencia de un nido intraparenquimatoso propiamente tal. También lo sospechamos cuando hay una importante congestión cortical venosa, en ocasiones demasiado extensa para el tamaño de la lesión que estamos observando, como lo vimos en nuestro caso, ¿ya? También otra pista es la participación de múltiples aferencias arteriales superficiales, como por ejemplo las arterias carótidas externas o las arterias vertebrales, que se van a encontrar dilatadas y tortuosas. Y por último, los senos venosos durales anormales, incluidas la arterialización de la fase de contraste del seno afectado debido a su derivación arteriovenosa. Bueno, espero que les haya servido este pequeño repaso de las malformaciones vasculares por medio de los casos clínicos, y nos veremos en alguna siguiente ocasión.